Ana Lucía Calderón es reconocida con el Premio Internacional 2021 Eslabón en la Cadena de la Paz por la Escuela de Formación Internacional y Derechos Humanos. Es licenciada en negocios internacionales, especializada en gestión de proyectos, diplomada en Business Management, máster en relaciones institucionales, Employer Branding, estratega de capital humano y directora de negocios internacionales de ICSA Latinoamérica. Ella hoy nos va a hablar de las claves para humanizar la tecnología. Ana Lucía Calderón inicia esta conferencia con esta maravillosa frase. Ana Lu, como le decimos todos, nos recuerda la frase de Alvin Toffler. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que sepan leer ni escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ana Lu Calderón a este espacio. Bienvenida, Ana Lu. Muy buenas tardes y noches, América Latina. Gracias a Key Valenzuela por crear este maravilloso ciclo de conferencias. Muchísimas gracias también a Natalie Soto por la presentación. Para mí esta es la cuarta conferencia, sí, magistral, y hoy justamente voy a hablarles de un tema muy importante, el que estamos viviendo en este tiempo, y es la era digital. Así que les pido de favor que me ayuden para poder compartir pantalla. ¿Ya estás? Prueba, Listo. ya estás allí habilitada. Ya te aviso, ya se está viendo tu presentación, ya es que la pongas en Ya, grande y perfecto. listo. Perfecto, ahí se está viendo muy bien. Vamos a hablar sobre las claves para humanizar la tecnología, ¿sí? Y esto adaptarlo al servicio. Y de verdad es importante quedarnos con una gran reflexión que siempre la transmito desde hace muchos años y que Natalia me ayudó a compartirlas hace un momento, y es justamente esta. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y de verdad es muy importante quedarnos con esta reflexión. ¿Por qué? Porque ustedes saben todo lo que ha transcurrido en este tiempo, pero hagámonos esa pregunta interesante, ¿sí? De lo que estamos conversando, de lo que estamos conectando en este momento. Humanizar la tecnología. ¿Será posible humanizar la tecnología? Cuando hablamos de humanizar la tecnología, nos referimos a generar relaciones, ¿sí? Relaciones más humanas entre las personas y los dispositivos. Esto significa que como seres vivos podamos forjar relaciones similares a las que estábamos acostumbrados a hacerla entre nosotros, porque el principal objetivo es generar seguridad y transparencia a la hora de hacer un engagement, ¿sí? Con los usuarios. Además, hacer que los servicios que utilizamos sean más sencillos de usar y sobre todo más eficientes. Entonces, ¿cómo podemos aumentar esa eficiencia cuando se busca humanizar? La respuesta es súper básica, ¿sí? Ahora encontramos este tipo de palabras que muchos de nosotros tal vez no conocemos, y es la era digital, ¿sí? Es decir, la combinación entre lo físico y lo digital. Es una traducción digital o digital en español, que es simplemente esa unión, esa realidad palpable del mundo digital, que cuenta con cuatro principios, ¿sí? Cuatro principios básicos. El mundo como extensión del mundo digital, la tecnología, sí, que ofrece un toque humano a la hora de relacionarse con el cliente, su historia, que ya siempre está con él, y la personalización está presente en todas estas interacciones. Pero vivimos en un mundo en el que cada vez más se ven conectadas esa realidad física con la digital. Tenemos conciencia de nuestra vida cotidiana y de nuestra presencia física. Sin embargo, cada vez somos más presentes también en el entorno digital.
La experiencia esta digital, ¿sí? Busca la unión entre las dos realidades, ¿sí? Desde la perspectiva del marketing. Entonces, esto se empieza a mezclar nuestras interacciones entre este mundo físico y el online, llevando a una tendencia de integrar lo mayor posible los dos entornos, ¿sí? Que forma parte de nuestra realidad. Entonces, así las marcas, las empresas y los comercios también trabajan para generar experiencias y los consumidores que integran todos estos entornos son fisuras, ¿sí? Son personas que marcan esto. Eh, ¿Qué es la experiencia digital o digital? ¿Sí? Esta experiencia digital es la unión, ¿sí? Entre el e-commerce, que yo les puse en la diapositiva aquí, ese dibujito que es del e-commerce, ¿sí? Que hoy está muy de moda, y las tiendas físicas. Entonces se aprovechan las ventajas de ambos entornos para construir un marco integrador que las fusiones, y por ello esa tendencia ponen un claro foco en la colaboración entre el trabajo común, ya que quien habita en los dos universos se percibe por parte del consumidor como una sola marca o una empresa. Entonces, las formas en que las marcas pueden llegar al consumidor son muchas. Hoy hay muchísimas, pero en saber acercarse a él de forma omnicanal será esta clave, ¿sí? De éxito para las compañías. Entonces, volviendo nuevamente a lo digital o digital, son lo mismo, ¿sí? El segundo es una traducción al español de este término y consiste en ese compromiso con el consumidor, tanto físico como online, ¿sí? En la nueva economía de aislamiento. Ustedes se acuerdan cuando estuvimos encerrados el tiempo en el confinamiento en el 2020, se dio este nuevo modelo, ¿sí? De poder ajustarlo a las necesidades de los consumidores. Y las empresas no querían perder ese prospecto de poder vender, sea como sea. Entonces, esa fase, ¿sí? De la que ya se había expuesto en el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, se sigue manteniendo. La venta de productos y servicios de diferentes industrias se volcó a lo digital, como a los canales digitales, la comunicación y el contacto con otras personas. Y aunque en muchos países del mundo ya se ha levantado la cuarentena, ¿sí? En otros volvieron al confinamiento. En China, por ejemplo, hay ciudades y países, otros países también como Rusia, que están queriendo volver al confinamiento, ¿sí? Entonces ahora mismo los establecimientos hospitalarios tienen ya mucha gente internada nuevamente, imagínense, por el COVID-19, por lo que volver a las actividades normales, entre comillas, como las que teníamos antes y habituales, es un proceso que se desarrolla paulatinamente en otros países, ¿sí? Y ya las personas están haciendo su curso normal y están trabajando, lógicamente, en dos tipos de sistemas que les voy a contar más adelante. Entonces, esto seguro a lo largo del tiempo, con muchos retrocesos, incluso se puede decir que se teme que los consumidores preferirían mantenerse en esta etapa que estamos viviendo, online, ¿sí? Definitivamente. ¿Por qué? Porque te acerca mucho más a la persona, no, en los tiempos también es mucho más fácil trabajar en este prospecto nuevo. Entonces se preguntan los expertos, inclusive del Foro Económico Mundial, si hay futuro, por ejemplo, para los bancos, ¿sí? Físicos, ¿sí? Porque puede uno casarse con los mundos en línea y fuera de línea, ¿sí? Para crear una experiencia híbrida, que es la que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Híbrida y física. Digitalmente se puede decir que es una verdadera cohesiva, ¿sí? Pero híbrido en este momento, inclusive en el tema educacional, muchos colegios, muchas instituciones educativas se han volcado a este nuevo concepto. Entonces, ¿cómo creemos que está esta revolución digital afectando, ¿sí? A nuestras vidas? Esta revolución digital está encarnada por la inteligencia artificial
y los algoritmos, ¿sí? Se está insertando en lo más profundo de nuestras vidas, piensan y deciden por nosotros, aunque no los vemos, ¿sí? Nos filtran lo que queremos ver, por ejemplo, en Google, en Netflix, ¿sí? Nos muestran productos para que los compremos, inclusive compulsivamente en tiendas online. Nos seleccionan los amigos y los contenidos que ver en las redes sociales, orientan nuestro voto y empiezan a sustituir a nuestros trabajos. Imagínense en esto. Como vemos, pues no se trata de algo aislado, todo lo contrario, ya se está usando de manera generalizada en prácticamente todos los sectores y en todas las profesiones. Por ejemplo, en las telecomunicaciones, en la salud, en la educación, en la justicia, en los seguros, en el sistema financiero, etcétera, 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 ¿sí? Por ello, es fundamental pararse a pensar e identificar cómo está impactando en nuestras vidas y especialmente en los sectores de poblaciones más vulnerables. Desde inicios de nuestra historia, sí, los humanos y la tecnología han formado un binomio inseparable, forjando nuestra manera de ser y de relacionarnos con el mundo, siendo la tecnología un elemento indispensable para definirnos como especie. Pero la tecnología en sí jamás nos ha humanizado ni deshumanizado, ¿sí? Siendo solamente una herramienta expresa en nuestra manera de ser. Entonces, actualmente vivimos la cuarta revolución industrial. Ustedes pueden googlear y mirar, esta parte es fabulosa, ¿sí? Inundándonos inclusive por el exceso de información y la hiperestimulación que nos brinda el mundo digital, donde a pesar del aumento en la cantidad de nuestras conexiones, ustedes se van a dar cuenta que la calidad de nuestras relaciones como humanos ha bajado drásticamente, ¿sí? Conectamos con mucha gente, pero sin vínculos ni tiempo de calidad. Entonces, el mensaje es claro, ¿sí? El mensaje es sumamente claro porque la inteligencia artificial está llamada a ser la tecnología que puede volver a humanizar nuestras relaciones exactamente como eso, como lo que somos, como humanos. Estamos inmersos en la llamada, como ya les dije anteriormente, cuarta revolución industrial, donde los avances generados por la innovación y la tecnología tienen una velocidad sin precedentes y han transformado la forma en que nos relacionamos. Con el crecimiento o el creciente desarrollo de la tecnología inteligente, como por ejemplo los chatbots, ¿sí? Que están por acá, a las recomendaciones automáticas de contenidos, se ve en la sociedad que está más desconectada que nunca. Y es que en la era de la información y la conectividad, las relaciones entre personas han cambiado para siempre, ¿sí? Fruto de esta hiperestimulación que les estoy comentando. Nuestros cerebros sufren una constante sensación de falta de tiempo, ¿sí? Así como la necesidad de saciar nuestra ansiedad con nuevos estimulantes o estos inputs, ¿sí? La capacidad para concentrarnos y estar presentes deriva en vínculos más superficiales y relaciones de menor calidad, tanto a nivel personal o a nivel profesional. Entonces, esta inteligencia artificial está llamada a ser la herramienta del cambio, siendo una espada de doble filo, podríamos decir, con capacidad de aislarnos completamente de la sociedad. Entonces, tiene el potencial de dar o de humanizar nuestras relaciones, ayudándonos a dar sentido a ese exceso de información, ¿sí? En el que estamos ahogándonos en este tiempo. Entonces, con la inteligencia artificial podemos reducir el tiempo que dedicamos a la tecnología, acelerándonos o eliminando tareas sin un valor añadido y dejando más tiempo libre para nuestras relaciones como humanos. ¿Sí? En medicina, por ejemplo, ¿sí? La inteligencia artificial ayudará a los doctores a pasar menos tiempo delante de los ordenadores o de las computadoras y más tiempo hablando con el paciente. La tecnología, como les dije hace un momento, ni humaniza ni deshumaniza,
pero la podemos usar para rehumanizar nuestra sociedad. Miren qué interesante. Habíamos hablado que durante mucho tiempo se ha pasado o se ha pensado que la inteligencia artificial no iba a ser capaz de asumir las funciones empáticas humanas debido a que el comportamiento humano se encuentra afectado por las experiencias que vivimos hace poquito, hace un año. Eso de estar confinados fue algo que a mucha gente le causó muchos malestares mentales, mucha gente quiso suicidarse, ya no quería ir a trabajar. El teletrabajo también causó muchas cosas de impacto, ¿sí? No obstante, ya se está comenzando a desarrollar ciertas capacidades empáticas del ser humano, imagínense, en la robótica. Entonces, un claro ejemplo de eso es el Google Assistant, sí, que actualmente está en proceso de adquirir la facultad de realizar llamadas con voz de humano. Sí, porque ustedes saben que ahora todo es tipo robot, ¿no? Cuando vas al banco y utilizas el sistema digital para saber tus movimientos de cuenta o algo por el estilo, te contesta siempre un robot, ¿ok? En este momento ya van a hacerlo con una voz más humana, ¿sí? Adaptando la conversación en función de lo que vaya contestando el otro interlocutor. Entonces, en este contexto se puede identificar tres claves principales en las que podemos englobar los aspectos para humanizar la tecnología, ¿sí? En primer lugar, sí podemos delimitar en qué áreas se puede aplicar esta inteligencia artificial y aquellas de las que se debe mantener el factor humano. Y si bien existen sectores en los que se debería aplicar la robotización para ser más eficientes, hay otros que particularmente o especialmente no se debería tanto, porque el factor humano es súper importante. Esto es para no perder la relación estrecha con el cliente. Entonces, hay muchas personas que destacan el caso del sector bancario, ¿sí? En el que no hace falta más que observar cómo ha cambiado esa relación con el cliente en todas aquellas situaciones que se necesita. Entonces, ¿para qué? Para optimizar los tiempos. Estas facilitan, ¿sí?, al cliente interactuar con el banco a distancia para realizar sus gestiones, o para contratar productos y servicios financieros sin tener que desplazarse físicamente a la oficina bancaria. Entonces, este servicio multicanal constituye un paso intermedio en la transición entre el trabajo tradicional que se tenía anteriormente desarrollado por personas y la más pura digitalización, ya que en todo momento los clientes tienen a su disposición un empleado de la entidad financiera, ¿verdad? Que aporta ese factor humano que puede resultar especialmente necesario cuando se trata de situaciones sensibles, en las que los clientes se sienten más cómodos hablando con una persona como nosotros, sí, que con un robot. Entonces, un segundo aspecto también, que también lo hablo siempre en las conferencias o cuando hago consultorías o asesorías, es balancear esa inversión en herramientas y las tecnologías adecuadas con las capacitaciones de los empleados. Entonces, esto resulta de igual importancia, invertir en tecnología y garantizar la formación de los trabajadores para consultar una plantilla especializada, por ejemplo, gestión multicanal, combinación así de las ventajas que se ofrece en la digitalización con un trato más humano y más cercano. Y la tercera clave, pues garantizar la transparencia en el uso de las nuevas tecnologías a ojos del cliente. Entonces, las empresas deben ser capaces de crear en sus modelos de negocio y en los empleados, dotándoles a estos empleados de todos los conocimientos necesarios para saber interpretar, ¿sí?, los resultados que arrojan y el funcionamiento que hay detrás de estos nuevos sistemas operativos. Entonces, la digitalización incorporada en la empresa impacta cuantitativamente en los costes de producción, logística, mantenimiento y calidad, que pueden llegar a reducirse
esto es importante que lo sepan, en un 10% a un 20%, según ¿sí? Lo que se vaya a balancear. Y cualitativamente estaríamos hablando de que la digitalización contribuye a reforzar el bienestar, ¿sí? La satisfacción en el puesto de trabajo y el ambiente laboral al mejorar la productividad de los empleados, desarrolladores de sus capacidades y ampliar los conocimientos. Entonces, esta inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas y casi no nos hemos dado cuenta. Poco a poco empieza a hacerse un hueco entre nosotros, ejecutando acciones que antes desarrollaba una persona. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta. Los bots, ¿sí? Que ya les mostré hace un momentito. Sí, este es un dibujo de Siri que muchos tienen en el celular y que le preguntan muchas cosas. Siri, ¿dónde como? Y le manda a Google. Siri, quiero hacer tal cosa y le manda a Siri hacer tal o cual situación. Entonces, este es un ejemplo de Siri que muchos tenemos en el celular. Entonces, los bots son un claro ejemplo de ello, como les dije. Para todos aquellos que aún no los conozcan, un bot es un software diseñado para simular el comportamiento humano, ¿sí? Entonces, los chatbots son una evolución de estos y son capaces de imitar una conversación con una persona, de forma que se ha convertido en lo último en plataformas de mensajería instantánea. Entonces, uno de los ejemplos más sonados ha sido uno de Microsoft, que es Tay de Microsoft, ¿sí? Es un bot con inteligencia artificial, con apariencia de mujer, pensando, o está pensado esto para los millennials, ¿sí? En menos de 24 horas fue desactivada porque los internautas, imagínense, la tachaban de racista y de xenofóbica, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue su problema? Tai no recibió el entrenamiento correcto. Lo que sí pasó con Siri, que tienen ustedes el ejemplo aquí de Siri, Cortana, y hay otro que se llama Hecho, sin H, ¿no? Hecho. Son esos ejemplos de bots, en este caso con un rendimiento bueno, ¿sí? Sí tienen un rendimiento bueno, pese a que su éxito es aún relativo. ¿Por qué? ¿Por qué relativo? Porque les queda mucho por evolucionar. Por su parte, ustedes saben que Facebook está cambiando ahora de nombre, se llama Meta, ¿verdad? También anunció recientemente, ¿sí? Que abrirá su aplicación de mensajería por Messenger. Entonces, ¿para qué? Para que otros desarrolladores puedan crear estos chatbots que interactúan con sus usuarios. Entonces, miren cómo está trascendiendo esta era digital. Hay muchas ventajas evolutivas más competitivas que un chatbot, se fundamentan en las limitaciones que tienen estos, ¿sí? Con los humanos. Entonces, estos no necesitan, como ustedes saben, no necesitan dormir, no necesitan comer, no tienen vacaciones, pueden trabajar las 24 horas del día y hablar decenas de idiomas. De la misma forma, interactúan con cientos de miles de humanos, ¿sí? Simultáneamente. Entonces, su velocidad de respuesta es más rápida. No necesitan escribir en un teclado sus frases y sus inmunes a los sentimientos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sentimientos, ¿ok? Son robots. Entonces, con lo que jamás se van a enfadar, por ejemplo, no van a tener iras con nadie, como muchos de nosotros, no podrán estar tristes, como muchos, no son emotivos, ¿sí? O con lo que jamás se enfadará porque no está triste si lo ofendemos, ¿ok? Esta condiciona favorablemente la interacción humana, porque hace que el usuario se centre en describir y sintetizar su problema, ¿sí? Al margen de la respuesta, porque es la que nosotros tenemos siempre va a ser una respuesta emocional, ya que preconcibe que la máquina es un ser inerte. Entonces, esa es la pregunta. Pero sin embargo, esta inteligencia artificial al día de hoy es limitada todavía. Aún queda mucho recorrido. La máquina es aún muy poco inteligente, a pesar de eso, ya que hace únicamente lo que hemos programado, ¿sí? Que ésta haga. Entonces, los algoritmos
de autoaprendizaje y de redes neurales están todavía por explorar, ¿sí? Recuerden que es una máquina, es un bot, un robot, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos a tener buenos resultados más adelante, pero mucho más adelante. Hay que tener en cuenta que ni siquiera el ser Bueno, vamos a ver. años de evolución, nosotros hemos visto, ¿sí? De acuerdo a lo que nos comentan y a lo que hemos leído, pues, que se intenta definir qué es el amor, por ejemplo. Y todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Entonces, difícilmente podremos programar o explicarle a un sistema artificial en qué consiste algo poco concreto, como los sentimientos, ¿sí? La moral o la ética. Por tanto, esta limitación de los chatbots dependerá siempre de la gestión del conocimiento. Esto quiere decir cómo aprender y extraer conclusiones por sí mismos sin la intervención del ser humano y con un modelo evolutivo similar al nuestro, ¿sí? Entonces, varias son las aplicaciones que ya están recurriendo al uso de los chatbots. Este es el caso de justamente atención al cliente, ¿sí? Porque según los últimos avances, podemos afirmar que los agentes de call center, ¿sí? Desaparecerán desde el 2022 en adelante porque sus tareas son susceptibles a ser automatizadas por máquinas. Ya en este tiempo, muchos y en algunos países muy desarrollados han desaparecido por completo, ¿sí? Entonces, esto dará pie al nacimiento de una industria nueva y enorme, ¿sí? Basada en la inteligencia artificial y que probablemente dará los mismos o incluso más puestos de trabajo de mayor valor, ¿sí? Las empresas que prestan este tipo de servicios necesitarán de más empleados, cualificados campos como la ingeniería, software, hardware, lingüística, y que ocuparán el lugar de los tradicionales agentes de call center, imagínense. Otra aplicación será la de la traducción automática e instantánea, ¿sí? Ya que permitirá interactuar con personas en cualquier lugar del mundo sin conocer su idioma. Es decir, el traductor universal que vemos en algunas películas de ciencia ficción o que hemos visto será una realidad. Entonces, estas aplicaciones de los chatbots serán tan diversos como alcanza la imaginación de nosotros, esa imaginación humana que tenemos. Recordemos, hay algunas películas como en el 2001 y Hall, ¿se acuerdan? Star Trek, Terminator, Here, Yo Robot, había otra que es Robocop, que eran estos, eran mayordomos, policías, y tenían esa domótica del hogar, ¿sí? Eran tripulantes de vehículos, incluso habían sistemas de defensa. Entonces, todo aquello que un día creíamos imposible, podríamos dejar de serlo, ¿sí? En un margen de tiempo muy inferior a lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo hablamos continuamente de este boom, ¿sí? De los chatbots. Entonces, ¿qué se va a crear luego de esto? ¿Sí? Vamos a tener, ¿qué tan fácil es que una empresa cree estos chatbots en la actualidad y exista una corta lista de proveedores claves de software para diseñar y poner en marcha este chatbot? Entonces se van a crear estos señores, los botmasters, ¿sí? Que son humanos, lógicamente, pero ¿para qué nos van a ayudar estos botmasters? Este botmaster va a ser el responsable de enseñar y gestionar y mantener al chatbot, ¿sí? Uno de los grandes retos con los que se encuentran los botmasters es la creación de unidades de conocimiento del chatbot
¿sí? También conocidas como intents, que se llaman, y estos representan la capacidad individual de dar respuesta o solución a un tema en concreto. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo básico. Una aerolínea, ¿sí? En un intent podría ser, ¿cómo viajar con una mascota? ¿Sí? Antes, una pregunta de un usuario sobre este tema. El chatbot proporciona una respuesta relevante que ayuda al usuario a resolver su duda. ¿Ok? Hasta aquí, ¿todo bien? El Bob Master ha sido capaz de generar este intent que les comenté, pero para que la máquina proporcione una enseñanza sobre la cual haya una respuesta, ¿sí? Que la persona que está haciendo esta pregunta desea obtener con rapidez y aparte de eso con una respuesta clara, eh, ¿qué pasa ahí? La máquina, ¿sí? Va a tener un verdadero problema para llegar a esto si no está bien programada. ¿Qué pasaría si reformulamos la misma pregunta con palabras distintas? ¿Puedo volar con mi perro? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? El chatbot, por defecto, carece de comprensión. Para entender que las dos preguntas se refieren a lo mismo, en términos específicos, esta capacidad la denominamos Natural Language Artificial, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Solo las herramientas que se dispongan con esta inteligencia artificial serán capaces de procesar, ¿sí? Y concluir que ambas frases se refieren a lo mismo. Entonces, mucha tecnología no dispone este natural language, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Obliga al Bob Master, que es esta persona, ¿sí? A llevar a cabo un entrenamiento manual y unitario de variaciones del mismo intent, ¿sí? ¿Se recuerdan el intent que les dije al principio? ¿Cómo viajar con mascotas? Luego le cambiamos la pregunta a ¿qué? ¿Puedo volar con mi perro? ¿Sí? Entonces, estas variaciones del mismo intent con el fin de dotar el chatbot de una mínima capacidad comprensiva, ¿sí? Incluso de alguna de las menciones de estas plataformas necesarias, con, hay que poner un mínimo de interacciones o varias interacciones. ¿Sí? Siguiendo este ejemplo, ¿cómo viajar con las mascotas? El Botmaster deberá crear cuántas más variaciones posibles. ¿Sí? Porque todo el mundo puede preguntar de diferentes maneras. Entonces, puedo viajar con mi mascota, se permite volar con mascotas, pues, ¿qué más podemos decir? Puedo viajar puedo llevar mascota a bordo, se permite volar las mascotas. Entonces, ¿para qué les estoy contando esto? Para que ustedes se den cuenta que la presencia humana siempre va a ser importante. Entonces, por norma general, siempre se recomienda disponer de un mínimo de entre 10 y 40 interacciones por cada unidad de conocimiento de un chatbot para que esto sin mencionar estos casos de estilo, puedo volar con mi perro, puedo volar con mi gato, puedo volar con mi dálmata, puedo volar con XXX y así ir engrosando la lista cuyo límite será la creatividad del Bobmaster. Entonces, ¿para qué es esto? Para que ustedes sepan que siempre la presencia humana es importante. Y en todo esto, ¿dónde está la inteligencia artificial? Entonces, esa es la máquina la que está al servicio del ser humano, ¿sí? Esa es la sensación a priori, decimos, ¿sí? Da la sensación de que es todo lo contrario, pues el Bobmaster es de alguna manera quien necesita llevar a cabo un gran esfuerzo para que el chatbot funcione mínimamente bien. Entonces, en definitiva, los Botmasters serán los empleados del futuro o el Bob Master es el empleo del futuro. Entonces, des en cuenta que en definitiva se ha convertido en este Bob Master en un elemento clave de inteligencia artificial y será uno de los empleos más valorados, ¿sí? No en mucho tiempo. Sí, las tecnologías digitales han crecido exponencialmente y su uso se ha globalizado. La conectividad ubiqui continúa llegando a gran parte de la humanidad y al consiguiente acceso
a la información, a las redes sociales o al el entretenimiento audiovisual. ¿Sí? La aceleración del progreso técnico en el universo digital ha vuelto cotidiano al empleo de dispositivos o aplicaciones que usan la computadora o la computación en la nube, ¿sí? Por ejemplo, la analítica de grandes datos, las cadenas de bloques que le llamamos el blockchain, ¿sí? O la inteligencia artificial. Entonces, esta revolución tecnológica, aunada el cambio en las estrategias de las empresas líderes en el uso de las tecnologías digitales, ha llevado al auge de las plataformas globales, dando lugar específicamente a esta excesiva concentración de poder económico y político en no más de una veintena de corporaciones, de dos o tres potencias mundiales del mundo. Nosotros vemos un conjunto demasiado pequeño de empresas cuyo valor de mercado supera o se acerca al billón, ¿sí? Al billón de dólares. Entonces, el progreso de la tecnología también ha sido acompañado con resultados socialmente negativos, imagínense. ¿Por qué? Porque ha ido acompañando estos resultados importantes de la población mundial a beneficios de esta digitalización, fundamentalmente porque sus ingresos no les permiten tener una conectividad significativa. ¿Sí? Es decir, a un acceso de calidad. Por lo general en los países poco desarrollados o subdesarrollados pasa esto. El acceso a dispositivos o la conexión fija en el hogar o en la capacidad para el uso diario es deficiente, ¿sí? En Latinoamérica tampoco es que tenemos una maravilla de conectividad, pero estamos logrando superar muchas cosas importantes al respecto. Entonces se ha abierto así una fuerte brecha de demanda, ya que existe una cobertura suficiente que no se concreta en conexiones y usos. Entonces, también se han acentuado estos problemas como la proliferación de noticias falsas o los fake news, que ustedes saben, los ataques cibernéticos que en este tiempo se están dando mucho. Acá en el Ecuador hubo uno hace poquísimo en un banco muy importante localmente, ¿sí? Este banco, pues, tuvo como 3 semanas de procesos muy difíciles de superar, sobre todo en el tema de cash management, que es lo que maneja las cifras altas y obviamente todo lo que tiene que ver con contexto de información, ¿sí? De los usuarios. Entonces, las luchas geopolíticas frecuentemente centradas en este tema digital ha debilitado marcadamente las acciones basadas en estas decisiones de emergencia, inclusive ambiental, ¿sí? Según algunos analistas de catástrofes ambientales, inclusive, nos indican cómo se puede mejorar ese servicio, ¿sí? El aumento de la desigualdad en muchos países o la exclusión de grupos de poblaciones vulnerables también hacen sí que las sociedades no tengan un correcto funcionamiento sí de estas nuevas tecnologías. Entonces, eso es. A continuación les voy a nombrar a estos beneficios para empresas que deciden invertir en tecnología y que se deben apuntar muchísimas, todas, ¿sí? Porque primero, mayor competitividad. ¿Qué pasa ahí? Aquellas empresas que se preocupan por la tecnología van a poder enfrentarse a mejorar, sí, los nuevos retos que tenemos presentes. Mientras que quienes no se preocupen de innovar en esta materia podrán enfrentarse a problemas, ya que sus competidores realizarán esa inversión y se hará más cercano a los clientes. Sí, los procesos de competitividad de una empresa están relacionados con la innovación tecnológica, ¿sí? Porque se puede mejorar la calidad de un producto, de un servicio, mejorar la estrategia de mercado, los procesos internos, porque es muy necesario en esta era digital invertir en tecnología, sí o sí. Entonces, luego viene la penetración del mercado, que para mí, en la medida en que los procesos y estos sistemas tienen que ser amigables, de fácil entendimiento,
y de manejo fácil también. ¿Para qué? Para que con esto se mejore las relaciones con los clientes y también con los proveedores. Esto también le permite a la empresa crecer en un número, sí, significativo de clientes, sin afectar la calidad del servicio. Miren, qué interesante. Luego, la asertividad, que en esto podemos decir que una empresa que invierte en tecnología tiene la capacidad de evaluar y tomar decisiones a tiempo, ¿sí? Evitando gastos innecesarios para la organización. Entonces, muchas veces las compañías no logran identificar las desviaciones naturales en los procesos de transformación empresarial por esto. Entonces, se recomienda que una entidad externa evalúe los pros, por eso contratan los consultores o asesores externos, ¿para qué? Para que evalúen justo estos pros y los contras de los procesos que se llevan a cabo, corrigiendo los problemas cuando sean necesarios, ¿ok? Entonces, hablando del ambiente laboral, eh, a continuación, pues mientras más amigable, ¿sí? Tengamos estos procesos tecnológicos más fáciles de entender y utilizar por los colaboradores y, y el cuerpo gerencial, ¿sí? Porque el ambiente laboral mejora de forma exponencial. Entonces, el nivel de estrés disminuirá, el personal no tendrá que resolver situaciones de emergencia que se producen normalmente por el manejo de sistemas y procesos que se han quedado desactualizados, ¿sí? Luego viene la productividad porque tener mejor tecnología, ¿qué nos permite? Tener mejor tecnología nos permite a las organizaciones descargar procesos, ¿sí? Operativos pesados, ¿sí? Que quitan tiempo. Por ejemplo, ay, tengo que mandarle una ponencia a mi jefe y tengo que mandarle por WeTransfer porque si no se me cuelga el sistema y hasta que se baje la calidad y si no tengo buen internet, es un relajo. Entonces, ese tiempo ganado llevará a que los empleados puedan enfocarse en proyectos productivos, ¿sí? Y también importantes para la empresa. Y algo muy importante también que todo el mundo quiere tener es una facturación ideal. Entonces, la innovación en tecnología siempre debe verse como una inversión, ¿ok? Nunca como un gasto. Vuelvo a repetir, la innovación en tecnología siempre debemos ver como una inversión, nunca como un gasto. ¿Por qué? Porque ello es imprescindible para tomar en cuenta el impacto que la inversión en innovación tecnológica tendría en la facturación de la empresa, ya que no debe haber en la empresa ninguna inversión que no tenga resultados en la facturación. Todo el mundo quiere tener buena facturación, invierte en tecnología. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿sí? Hablemos de cómo realmente humanizar la tecnología. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Volver a lo humano, importantemente, ¿sí? Plataformas como el Google Hangouts, perdón, podría ayudar a tus empleados a mantener reuniones de trabajo, ¿ok? Complementario en lugar de suplementario. Ojo con eso. Animarse también a la desconexión es importantísimo. Utilizar la tecnología para potenciar tu vida. Y yo le anclé aquí, ¿sí? A volver a lo humano con utilizar la tecnología para potenciar tu vida. ¿Sí? Porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. Recuerden lo que dijo Alvin Toffler hace un momento. Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir. Todo el mundo, mucha gente estudió, se graduó de la universidad, ahora tiene su trabajo, pero necesita complementar sus estudios con certificaciones, con capacitaciones, con talleres, con todo lo que el mercado ofrece, ¿sí? Pero también hay que ser exclusivos y ver realmente cuál oferta es la que me conviene.
Sí, muchas veces hay ofertas súper económicas que nos ofrecen muchas cosas que son humo y que no nos conviene, ¿ok? Y hay muchas ofertas de valor que las tenemos y que es así necesitamos valorizarlas. ¿Por qué? Porque necesitábamos que aprender, desaprender y volver a reaprender, ¿ok? Entonces, para eso le anclé el volver a lo humano importantemente y utilizar la tecnología para potenciar tu vida. Y apalancar la tecnología para impulsar a los empleados, ¿sí? Con lo que les estoy diciendo justamente, que aprendan, que reaprendan, que se interesen por lo que estamos viviendo en este tiempo, que es una época maravillosa, sí, con muchas dificultades, pero podemos salir adelante, ¿ok? He terminado. Muchísimas gracias por su atención. Analu, maravillosa tu presentación. Creo que nos has dejado con una muy buena sensación sobre cómo la tecnología puede, de verdad, mejorar la vida para nosotros, ¿no? Para todos. Bueno, vamos a abrir en este momento el espacio para las preguntas. Te voy a leer un comentario que nos hacía Zulma Campos de Nicaragua y nos dice, un comentario que nos hacía, los bancos tienen chatbots, pero estos no solucionan las necesidades del cliente. Hacía el comentario, aquí en el chat pues te están dando las gracias, excelente tema, de mucha actualidad, bueno, te están felicitando, no soy solo yo, acá están dándote aplausos y todo de tu intervención. Te preguntan, ¿los botmaster deben conocer a los clientes porque fallan en las interacciones? No preguntan, nos están haciendo el comentario. Los botmaster deben conocer a los clientes porque fallan en las interacciones. A ver si aquí nos hacen dice, existen cientos de empresas que ofrecen el servicio de chatbots. ¿Podrías recomendar algunos que conozcas? Empresas de chatbots. Sí. Sí, por ejemplo, acá hay un excelente eh, amigo, ¿sí? Y conocido en Latinoamérica, pues desde Ernesto Kruger, que no sé si está acá en la intervención de mi conferencia el día de hoy que lo invité, pero Kruger Corporation se encarga de eso a nivel Ecuador e internacional. Ustedes pueden googlear y pueden encontrar esta empresa, es espectacular, trabaja con muchos países de Latinoamérica y también está en España y pues lo pueden conocer mediante, pueden mandarle un mensaje de texto o las redes sociales lo pueden ubicar. Es espectacular en todo lo que él está haciendo acá, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación. Muy bien, mira, acá nos dice también de Nicaragua, Zulma. Los bancos tienen chatbots, pero estos bancos no solucionan las necesidades del cliente. ¿A qué se debe? ¿Por qué son inversiones altísimas? Yo creo que puede ser por dos tipos de cosas, ¿sí? Primero, siempre hay que tener una educación, ¿sí? En el tema digital para poder operar, ¿sí? Luego de esto, ya cuando está operativo, el cliente, el usuario debe conocer cómo debe manejar este sistema operativo, ¿sí? Porque muchas veces no conocemos y por eso pensamos que el banco, la institución o la empresa es la que está fallando en la implementación de estas nuevas necesidades, pero no es tan cierto, porque yo pienso que para esto siempre hay que fomentar la educación, de lado y lado. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿sí? Entre lo que nos está ofertando o la institución bancaria o la empresa de servicios y lo que nosotros sabemos o cómo estamos operando. Entonces, pienso que ahí debe haber un poco más de educación. Muy bien. Y Ivonne también Conte, información, ¿no? De información de las empresas, también cómo operar el sistema, en donde se encuentra, porque hay muchos sistemas multicanales que realmente se debería mejorar también ese proceso de información al usuario para que se lo haga de una manera bien realizada. bien. Ivonne Conte nos dice, acá en Panamá se utilizó una aplicación para gestionar las llamadas referentes al COVID y fue muy útil.
pero muy innovador en Panamá. Nos cuenta esa historia. Vamos a ver aquí si nos ponen más. A ver, aquí dice, la intención del chatbot es manejar grandes volúmenes de contactos y agilizar el proceso de la interacción, pero debe humanizar la interacción o de lo contrario impacta negativamente la experiencia del cliente. Nos hace el comentario Kate Valenzuela. Pregunta, nos dice Eso María es lo que les Luisa. estaba comentando. Eso es lo Eh, que les estaba comentando hace un momento. exacto. Justamente a que se debe mejorar, inclusive en el tema de cómo escuchamos al bot, ¿no? Porque ya vemos que es un robot y como que no nos gusta mucho interactuar. Entonces, esas tecnologías con, inclusive, pienso que ya están volviendo a rehumanizar, ¿sí? Este sistema para que se vuelva como más complementario y sobre todo que sea algo bonito al oído, ¿no? Que no sea tan robotizado el tema. Claro. Mira que María Luisa hace esta pregunta. ¿Cómo nosotros como profesionales del servicio al cliente y la experiencia debemos actualizarnos en este sentido? A ver, ¿me puedes volver a decir la pregunta? Dice María Luisa, ¿cómo nosotros como profesionales de servicio y de experiencia del cliente debemos actualizarnos? Allí está la pregunta, asumo que es en este tema de la tecnología, o sea, Eso ¿qué es debemos justamente tener en lo, cuenta? claro, muchas cosas, y como les dije, hay muchas ofertas que ahora se están dando, tenemos que buscar cuál es la mejor para poder llegar a este mundo digital, ¿sí? En este tiempo se escucha mucho del blockchain, inclusive que está adaptado a Big Data, criptomonedas y un montón de situaciones, solamente que debemos saber con quién, en dónde, ¿sí? Porque la infodemia abunda en todo sentido. Entonces, sí debemos tener un poco de asertividad en eso, saber en dónde vamos a poner nuestro conocimiento y nuestro ojo observador. Sí, hay muchas empresas espectaculares, sí, que apoyan muchísimo esto del conocimiento en el tema digital. Bueno, nos está diciendo Ivonne Conte, ¿qué opinas de la incorporación de humanistas, por entre paréntesis, antropólogos, psicólogos, etcétera, en los equipos de desarrollo de estas tecnologías en vez de solo ingenieros? Es que esto del tema digital, por ponerles un ejemplo, les puse yo el tema ingenieros, pero esto se adapta a todas las profesiones y en todos los ámbitos, ¿sí? Muy bien. Aquí nos dice Dilcia, en algunas empresas están realizando esquemas híbridos entre el chatbot y un representante humano. He visto que en ciertos requerimientos donde el primero identifica que no puede atender la solicitud, lo refiere al segundo. Sí, sí pasa eso, pero porque estos sistemas todavía están configurándose, no sé en qué país está Alicia, pero En yo República Dominicana. sí, pero yo creo que esto se da ya a nivel mundial y es cierto lo que ella dice y es lo que yo les había comentado, ¿sí? De los inputs. Inclusive para poder generar las preguntas debe ser o deben ser programados de una manera en la que los usuarios puedan tener una mejor respuesta de lo que necesitan en sí. Muy bien. Yo quiero hacerte una pregunta, escuchándote ahora. eh, Quisiera escuchar tu percepción sobre esto. En algunos momentos que he hecho capacitaciones, me encuentro pues con algún personal donde hablamos de esto de tecnología y dicen, pero si se ve toda esta inteligencia artificial y todo, entonces quiere decir que en algún caso pues nos va a reemplazar, ¿no? Va a quitar mi cargo del trabajo, o sea, me va a quitar mi trabajo, entonces como que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces empieza a generar como un rechazo. ¿Qué le dirías tú a un colaborador que tenga esa percepción, que tenga miedo que una tecnología como esta le quite su trabajo? Bueno, primero que se preparen. Miren, el tema de servicio al cliente que pusimos nosotros como ejemplo es bastante retador en este tiempo. ¿Por qué? Porque solamente hablándoles del tema call center, des en cuenta que estos nuevos robots, ¿sí? Estas nuevas tecnologías imponentes en este tiempo pueden generar este tipo de resultados, ¿sí? Y más que quitar el trabajo es acelerar resultados, ¿sí? Entonces se vuelve como una competencia, sí, pero
ahí nosotros como humanos siempre vamos a ser útiles, siempre vamos a estar en contacto con la gente. O sea, el humano no se va a ir jamás, ¿sí? De este tema. O sea, no es que aquí vamos a vivir en una época que solo existan robots. ¿Quién va a ser el que los bots, justo lo que habíamos conversado hace un momentito en la ponencia, y estos bots que están hechos por humanos, siempre van a tener alguien que van a necesitar que agilicen, ¿sí? Esta respuesta o que operen al robot. Entonces, lo que yo les sugiero a estas personas es que se capaciten, que sigan trabajando de una manera muy asertiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque también el usuario, ¿sí? En el tema servicio al cliente está como un poco molesto, ¿sí? En este tiempo de que la gente, porque hemos vivido un tiempo emocional muy difícil, entonces de que la gente esté de mal genio, que te conteste mal las llamadas, que te cierren el teléfono. Entonces, como usuario, ¿cómo te sientes? Esto es un tema también de empatía, ¿sí? Que nosotros necesitamos también mejorar nuestra respuesta al cliente, en cómo trabajamos, cómo es mi día. O sea, no puedo mezclar todas las cosas. Si me fue mal fuera del trabajo, mezclo con la oficina, mezclo con todo. Entonces, todas las emociones están en una situación muy, muy emotiva, ¿sí? Y no nos enfocamos en el trabajo que estamos realizando. Entonces, yo sí les hago esta reflexión que sí necesitamos aprender, reaprender y adaptarnos, ¿sí? A los cambios, porque es muy importante y es muy linda esta frase de Alvin Toffler, porque justamente eso es a lo que yo quiero llegar con esta ponencia que les dice el día de hoy, ¿sí? Que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir, ¿sí? Sino los que no saben aprender, ¿sí? Desaprender y reaprender. Muy bien, mira, acá nos dice Nuria, ella es de España y es consultora de restaurantes. Dice, en restauración ya existen robots meseros que sirven bebidas como café, cerveza, platos en la mesa, etcétera. ¿Qué opinas de ellos? Mira, qué interesante. Sí, le mando un abrazo grande a Nuria, claro que la conozco. Entonces, bueno, respecto a eso, sabes que me parece algo bastante fuera de lo común, ¿sí? Que también llama la atención. Entonces, si un restaurante, yo te voy al foco observador como un negocio. Si un restaurante ya tiene este tipo de servicio que un robot está atendiendo a la gente, pues se vuelve como algo súper innovador, algo fuera de serie, ¿sí? Acá en Latinoamérica todavía no ha pasado eso, posiblemente en algunos países esté pasando, pero qué maravilla que se pueda coordinar los dos aspectos, ¿sí? Ahora, en el tema, ustedes saben que los robots son computadoras, ¿sí? Que no actúan como humanos. Entonces, esa parte nosotros siempre vamos a tener como esa exclusividad, pero, ¿sí? Siempre con conciencia de lo que estamos trabajando y a dónde queremos direccionarnos. O sea, por mi parte me parece espectacular que tiene, te llama muchísimo la atención que un robot esté manejando ciertas cosas, pero ya en el tema centrado de resolverte un problema, ahí sí se va a volver una situación compleja, porque yo no sé si realmente ese robot está adaptado como para ya darte soluciones complejas a problemas que tienen los usuarios. Muy bien. Bueno, aquí nos hacen el comentario, el contacto humano siempre será el diferenciador. Por supuesto. Y Cádiz nos hace el comentario de algo que decíamos hace un momento, lo único que antes de acceder al representante es necesario pasar por el chatbot. Es lo que siempre ocurre, comenta ella, que es lo que hablábamos hace un momento del uso de los representantes y del chatbot. Bueno, Ana Lu, agradecerte ya dentro del tiempo establecido que hemos dado para esta conferencia, ya vamos finalizando. Agradecer toda tu expertise, todo este conocimiento que nos has dado en la noche de hoy. Agradecer a ICSA, que es quien está organizando este ciclo de conferencias magistrales, humanizando el servicio al cliente. Agradecer también a Kate Valenzuela, presidenta de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente. Y lo más importante, agradecerte a ti que has separado un espacio en tu agenda para estar la noche de hoy con nosotros y darte la oportunidad de escuchar en este caso a Ana Lu y aprender
algo más sobre este gran tema de la inteligencia artificial, de humanizar la tecnología, de ver otros panoramas del servicio al cliente. Entonces, qué importante que hayas dado este espacio y estés aquí hoy con nosotros aprendiendo un poquito más de este tema y de sentirnos acá acompañados todos en función y hablando nuestro idioma, el del servicio, que es lo que creo que nos mueve a todos los que estamos acá. Muchísimas gracias, Natalia. Te agradezco infinitamente por todas las cosas lindas que acabas de indicar. También quiero agradecer a Key Valenzuela por Pasito. invitarme a ser parte de, de esta asociación de servicio al cliente como director internacional de negocios y relaciones internacionales, a los directivos de ICSA. También agradezco a los miembros, sí, que se han dado cita esta tarde, y a ti, por supuesto, como ya te dije, tus maravillosas palabras. Quiero agradecer también a los contactos, a los colegas que se han dado cita esta noche para seguir ampliando sus conocimientos y estoy segura que nos volveremos a encontrar muy pronto. Un abrazo gigante desde el Ecuador. Soy Ana Lucía Calderón. Ay, así va a ser. Pronto, pronto vamos a darnos ese abrazo que tanto deseamos todos. Tanto tiempo sin abrazos, qué importante. Bueno, quiero invitarte para que nos acompañes, te programes para nuestra próxima conferencia que nos va a dar desde Panamá Edgardo Chani. Este jueves, perdón, hoy es jueves, el próximo lunes, 15 de noviembre, 7 horas de República Dominicana, Puerto Rico, vamos a hablar sobre el colaborador como clave de la experiencia del cliente. Recuerda, a tu correo debe llegar el link para que puedas ingresar y si no estás inscrito aún a todo nuestro ciclo de conferencias, pues te invito a que lo hagas y así te va a llegar. Si no estás atento a nuestras redes, contáctate con alguno de los directores de país y seguro te van a compartir el link para que no te pierdas esta maravillosa conferencia que tenemos el próximo lunes. Agéndate. Todavía esta sería nuestra quinta. Todavía nos falta, son 12. Son 12 lunes y jueves a la misma hora para que te programes de una vez con ICSA Latinoamérica. Y bueno, ya por la noche de hoy, agradecerte de estar acá nuevamente en la noche de hoy, desearte una feliz noche y que sueñes con el servicio. Te esperamos el próximo lunes acá en ICSA, en nuestras conferencias del servicio al cliente, humanizando el servicio al cliente. Buena noche.